Te damos gracias, Padre Celestial, porque nos das la oportunidad de hablar contigo. Hemos estudiado esta semana cuán bendecidos somos al tener este método de comunicación como es la oración. Te agradecemos porque ¿qué seríamos de nosotros sin la oración? Así que esta, Señor, es la herramienta de la cual echamos mano junto con la fe para suplicarte que nos ayudes en toda necesidad. Las manos de los hermanos aquí y hermanas se levantaron. También las de la Iglesia del Aire posiblemente levantaron su mano, y otros que escribieron la petición en relación con alguna persona que esté enferma en algún lugar. Tú sabes, Padre, lo que cada uno escribió allí. Solo te ruego que todos hallemos gracia delante de tus ojos. Que todos, oh Señor, podamos aquí ser auxiliados en la necesidad que tenemos. Tú sabes, Señor, dónde está nuestra preocupación, nuestra angustia. Tú conoces, Señor, nuestra aflicción. Por favor, ven y ayúdanos. En tus manos nos ponemos. Bendícenos, por favor, y bendice tu palabra con la cual nos has de alimentar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este día vamos a reflexionar sobre la importancia de hacer una reforma en el hogar, especialmente cuando las cosas no están yendo bien. Y lo vamos a hacer desde el análisis de una tragedia que le ocurrió a una adolescente de la familia de Jacob. Por eso hemos titulado el mensaje: Reforma en el hogar, la tragedia de una adolescente. Abramos la Biblia en Génesis 34. Génesis 34, y vamos a empezar leyendo los versículos 1 al 4. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor Heveo, príncipe de aquella tierra. Y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor su padre, diciéndole: tómame por mujer a esta joven. Aquí tenemos, hermanos, uno de los sucesos más vergonzosos de la familia de Israel. Dina, la única hija de la familia israelita. Dina, la única hija de la familia, con apenas 15 años de edad. Y esto lo digo cuando se hace la relación con el nacimiento de su hermano José, que de acuerdo al comentario bíblico adventista dice: esta muchacha no tenía más de 15 años. Esta muchacha, nosotros leemos aquí que se dejó llevar por el deseo de querer, ¿qué cosa? Ver a las hijas del país cananeo. Ella quiso unirse con las niñas de Siquem en sus diversiones. Llama la atención que Siquem se llamaba la ciudad y Siquem se llamaba el muchacho. Pues ella quiso unirse con las niñas de Siquem en sus diversiones. Y según el lenguaje del idioma original hebreo, esto era algo que tenía la costumbre de hacer, pero no era sabio de su parte. Y es que, hermanos y hermanas, siempre hay un gran peligro
en una asociación innecesaria con la gente del mundo. Dina estaba curiosa por conocer los hábitos y las costumbres de los vecinos que les rodeaban a ellos. Y esto la indujo a una despreocupada intimidad con las jóvenes que habían allí. Y miren ustedes, terminó esa amistad en una desgracia terrible. El peligro de Dina, hermanos y hermanas, provino de estar libre del control y la supervisión paternos y de no hacer caso de la advertencia de permanecer separada de los idólatras y de sus malos hábitos. ¿Cuál advertencia? La que está en Josué. Josué capítulo 23, versículos 6 y 7. Josué capítulo 23, versículos 6 y 7. Dice los versículos 6 y 7: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que esté escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis ni os inclinéis a ellos. Ahora versículo 11 y 12. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, dice el verso 13, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Noten la advertencia. Aunque vivieran entre esas naciones, los israelitas no debían relacionarse con ellas. Y cuando hablamos de relacionarse con ellas, no me refiero en el sentido de no evangelizarlas, sino en el sentido de no participar de sus prácticas. Cualquier asociación, por inocente que pudiera parecer, pudiera llevar a relaciones más íntimas, las cuales, por inocentes que fueran, finalmente les alejarían de Dios. Todavía nosotros miramos que rige la prohibición similar en el Nuevo Testamento cuando dice: no os unáis, ¿qué cosa? En yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque los tristes resultados que vienen es algo que trae sufrimiento. Oh, hermanos y hermanas, la vida de los jóvenes que desacatan el consejo de Dios y se unen en yugo desigual con los incrédulos, muchas veces es de lamentar. Al no escuchar el consejo de sus mayores, los jóvenes, al entablar matrimonio con incrédulos, terminan fuera de los caminos de Dios. Es raro y es poco cuando eso funcionó. Su gran mayoría a veces no funciona. ¿Por qué? Porque termina ese hogar muchas veces experimentando una falta de armonía. Comienza cada uno
a jalar por su lado en cuanto a la religión y llegan tarde o temprano hasta separar de Dios uno al otro y por último los dos al mundo. Pero bien dijo el profeta Amós, ¿andarán dos juntos? Dijo, si no están de acuerdo. No puede ser, no funciona. Pero la joven Dina pasó por alto las instrucciones que hemos leído. Pasó por alto las instrucciones dadas por Josué e imprudentemente buscó amigas entre las jóvenes cananeas, dando como resultado el ser violada sexualmente por uno de los jóvenes de la ciudad llamado Siquén. El acto de Siquén al violar a Dina fue no solo un ultraje de la muchacha hacia la muchacha, sino también un grave pecado ante Dios. Y como podemos ver, este tipo de violencia sexual no solo es un problema de nuestro tiempo, sino que también en aquel entonces ya se daba. Y no eran actos esporádicos, sino era algo normal que los cananeos hacían. Pero hermanos y hermanas, ¿cuáles son los efectos de una violación sexual? ¿Cómo habrá quedado Dina después de haber sido violada sexualmente? Una persona que es obligada a tener relaciones sexuales queda marcada y las consecuencias allí se llevan por dentro. No solamente hay heridas físicas, sino emocionales, incluso afectan la personalidad, los pensamientos, los sentimientos y los sueños de esa persona. He tenido la oportunidad de hablar con personas que han sido violadas y puedo ver el sufrimiento que llevan. Y lo que hago es orar y decirles que Dios los ama, pero no es fácil. Esos daños que experimenta una persona que ha sido violada, inclusive trae repercusión en el hogar, porque afecta a la familia por el comportamiento que esta persona ahora tiene. Pero en el caso de Dina, la muchachita solo quería pasar un rato contenta ya con las niñas de Siquén. Ella solo quería convivir con las muchachas del pueblo. Nunca se imaginó que le sucedería semejante tragedia. Cuando ella conoció a Siquén, ella no pretendía tener relaciones sexuales con él, pero Siquén sí. Siquén vivía en una cultura corrupta, donde eso era normal. De manera que un día, al sentirse excitado, actuó como lo hubiera hecho cualquier cananeo, sin importarle que la joven se resistiera. Vino, la tomó y la violó. Más tarde dice la Escritura que se enamoró de ella, pero eso no cambió en nada el abuso que cometió. Pero hermanos, miren ustedes cómo las amistades ejercen una gran influencia. Las amistades ejercen una influencia para bien o para mal. Pero en el caso de Dina, fue para mal. Quería ver a las muchachas, pero las muchachas eran amigas de Siquén y a saber de otros cuantos más. Y entonces, lamentablemente, ella, aun cuando había recibido una buena crianza, cometió esta imprudencia de buscar esas amigas, esas jóvenes allí en Canaán. Canaán, hermanos, era un pueblo así como Moab, corrupto. Era un pueblo donde la inmoralidad esa prevalecía en sus habitantes. Así que cuando Dina se aparece allí, ¿qué podría pensar cualquier hombre de la zona al verla? Y sobre todo, mirarla que era extranjera y que está llegando sola a unirse con las muchachas. Siquén no fue la excepción de los hombres corruptos que habían,
y entonces comete esta barbarie. Pero al haber hecho esto, Dina, yo dije, este tema está bueno para compartirlo con los hermanos, especialmente con nuestros jóvenes. Y este es un tema que yo iba a predicar un sábado en la tarde, que me dijeron que me habían puesto. Pero por los compromisos en Shepherd no lo prediqué y dije, bueno, lo haré un sábado. Porque, hermanos, yo veo aquí en esta experiencia de Dina una advertencia para todas nuestras jóvenes y jóvenes. ¿Cómo nos enseña esta experiencia del peligro que hay de hacerse amiguita o amiguito de los mundanos? Razón, hermanos y hermanas, tiene el sabio Salomón cuando dice en el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 14, lo siguiente. Proverbios, capítulo 4, verso 14. Dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Lo que este texto, hermanos, quiere decir es que permanecer cerca de los límites del pecado y de los pecadores menoscaba la percepción de la conciencia y hace que sea más fácil sentarse con los escarnecedores. De ahí la advertencia que sigue a mantenerse uno alejado. Vean el versículo 15 y 16. Déjala, dice, no pases por ella. ¿Qué cosa? La vereda de los impíos, el camino de los malos. Déjala, dice, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. No duermen ellos si no han hecho mal. Tomando en cuenta que Salomón atribuye estos consejos a su padre David, no cabe duda que son muy apropiados. ¿Por qué? Porque David tuvo que tratar con diferentes clases de individuos malos y conocía bien el impulso siniestro que mueve a los pecadores cuando convencen a otros para que compartan con ellos su pecado favorito. Si uno les preguntara a esas personas si aconsejarían a otros a hacer lo malo, ellos dirían que no, pero de todas maneras los atrapan y con su influencia les inducen a que hagan lo mismo que ellos hacen, dando entonces cumplimiento a otro proverbio, y es el que está en el capítulo 17, el capítulo 6, versículo 27, Proverbios 6, versículo 27 al 28. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Cuál sería la respuesta a estas preguntas? No, la respuesta es no. Es decir, no es posible que te pares en las brasas sin que te quemen. No es posible que recibas fuego en tu pecho sin que te quemes. El proverbista hace la pregunta y la respuesta debe ser no. En otras palabras, hermanos y hermanas, si andamos en malos pasos, cometiendo adulterio o fornicación, vamos a quemarnos. El sexo ilícito, hermanos, es como jugar con fuego. ¿Y cuántas muchachas hay que solo porque sus amigas ya se acostaron con su novio, ellas también quieren acostarse para no verse raras? ¿Y cuántos hay que porque aquel ya probó el cigarro, también él lo quiere probar? ¿Y cuántos hay que porque estos ya están bebiendo licor,
para no sentirse raro en el grupo, también comparte y bebe licor. Hermanos y hermanas, nosotros vemos acá que es muy, pero muy peligroso acercarse a las veredas de los impíos, porque eso involucra que nos quememos con su fuego. Bien dice Pablo en 1 Corintios 15, verso 33, lo siguiente. 1 Corintios 15, versículo 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen, ¿qué cosa? Las buenas costumbres. Esta frase, las malas conversaciones, también ha sido traducida como las malas compañías. Al parecer, algunos en la iglesia de Corinto estaban en peligro de ser corrompidos por sus amigos paganos. Y lo que Pablo quiere enseñar es que tener malas compañías bien puede corromper los buenos hábitos cristianos y apartar a uno de lo correcto. Por eso, hermanos y hermanas, cuán acertado es el consejo que nos da otra vez Salomón aquí en Proverbios capítulo 13, verso 20 ahora. Proverbios capítulo 13, verso 20. El que anda con sabios, ¿qué cosa? Sabio será. Mas el que se junta con los necios, ¿qué va a pasar con él? Será quebrantado. Otras Biblias dicen será arruinado. Hermanos y hermanas, lo que el texto está diciendo es que la gente se conoce por las compañías que frecuenta. Eso es lo que está diciendo. La gente se conoce por las compañías que frecuenta. El que se junta con necios llega a ¿qué cosa? A ser cada vez más como ellos, necios. La elección de las amistades es un asunto muy importante en la educación de todo joven. El don de profecía se une a estas exhortaciones que hemos leído. Se las pongo aquí. Dice, las compañías elegidas por los obreros determinan su destino para este mundo y para el venidero. Algunos que eran una vez concienzudos y fieles han cambiado tristemente. Se han separado de Dios y Satanás los ha inducido a ponerse de su lado. Estaban bien en la iglesia, trabajando en los ministerios, sirviendo, pero empezaron por ahí a juntarse con otras personas y por ahí les dio el gusto por la música grupera, la música rock, el reggaetón, y por ahí les dio también de a quererse pintar y andar en pantalonadas, andar todas mal vestidas. Por ahí les dio de querer andar también en las prácticas que andaban esos con quienes se unieron. Dice, eran concienzudos, eran fieles, pero cambiaron tristemente. Se separaron de Dios y Satanás los indujo a ponerse de su lado. Son ahora, dice, irreligiosos e irreverentes y ejercen su influencia sobre otros que se dejan amoldar fácilmente. Hace mucho tiempo, ahí me tocó bregar en la iglesia con un grupito de jovencitos ahí que eran terribles. Estaban en la iglesia, sus papás, ellos pues estaban luchando, ¿verdad?, por mantenerlos adentro, pero ellos eran la colejudas. Y uno de ellos nos dimos cuenta que participó de un asalto que hicieron otros muchachos. Y andaban averiguando quiénes eran los que habían cometido el asalto. Y se rumoraba de que él había participado, uno de esos muchachitos de la iglesia. Pero no se podía probar.
Pero ese muchachito tenía tanta influencia en los otros, que todos querían estar con él. Era el más terrible de todos. Pero después me di cuenta con el tiempo que uno de esos que querían estar con él se convirtió en un traficante de drogas. O sea, estaba haciendo su trabajo. Por eso es que hasta en la misma iglesia uno tiene que tener cuidado con quién los muchachos son amigos. Uno tiene que mirar bien en la misma iglesia si esos niños son temerosos de Dios, si esos niños son reverentes, si esos niños se ve que sus padres están haciendo un buen trabajo. Porque si no, muy de la iglesia pueden ser, pero nuestros hijos, alejémoslos, si no queremos problemas. Bueno, hermanos y hermanas, dice acá que las malas compañías deterioran el carácter, minan los buenos principios, y se cumple aquello de que el que anda con los sabios, sabio será, mas el que se allega a los necios será quebrantado. Y los jóvenes, dice, están en peligro, pero ellos no disciernen las tendencias y el resultado de la conducta que siguen. Muchos se dedican al galanteo, parecen infatuados. Oh, hermanos, muchos se dedican al galanteo, parecen infatuados. Parece que están adictos al amor y andan piropeando por aquí, piropeando por allá, y sin tener la edad para hacer eso. No hay nada noble, dice, digno ni sagrado en estas relaciones, debido a que son impulsadas por Satanás. La influencia que ejercen tiende a agradar al enemigo. Las amonestaciones que se dirigen a estas personas son desoídas, pues ellas son temerarias, voluntarias y desafiantes. Creen que la amonestación, el consejo o el reproche no se aplican a ellas. Su conducta no las preocupa. Están continuamente separándose de la luz y el amor de Dios. Pierden todo discernimiento de las cosas sagradas y eternas, y aunque conservan una forma árida de los deberes cristianos, no ponen el corazón con estos servicios religiosos. Demasiado tarde estas almas seducidas aprenderán que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así está escrito en Joya y los Testimonios, tomo 1, página 587. Y las advertencias siguen. A veces yo quisiera cambiar mi estilo de predicar y quisiera enfocarme en las emociones de ustedes. Los sermones que se enfocan en las emociones son sermones muy agradables, muy bonitos, pero yo siento que los engañaría. Mejor me enfoco en la razón, para que cada uno analice cómo está llevando su vida. Y estos temas a la ley y al testimonio tienen ese propósito de que uno se mire cómo está, para no engañarse. ¿De qué sirve que tú te vayas de aquí diciendo qué bonito predicó el pastor? Ay, ese sermón sí que me gustó. ¿De qué sirve si eso no te lleva a un cambio? Pero en cambio este tema, que se trata de ti, joven, se trata de ti, padre, se trata de la familia, se trata de cómo se están llevando las cosas en la casa. Esto es algo que se necesita, ¿sí o no, hermanos? Se necesita. Así que las advertencias siguen, miren ustedes. El que busca placer entre los que no temen a Dios se coloca en el terreno de Satanás y provoca sus tentaciones. En el mundo entero, por doquiera se ve y se oye el mal. En todas partes se encuentran incentivos a la sensualidad y a la disipación. Las ciudades han llegado a ser como Sodoma, y nuestros hijos están diariamente expuestos a muchos males. Los que asisten a las escuelas fiscales se asocian a menudo con otros más descuidados que ellos. A quienes fuera del tiempo que pasan en el aula de clases se les deja obtener una educación callejera. Los corazones de los jóvenes se impresionan fácilmente, y a menos que los rodea sean de carácter correcto, Satanás empleará a los niños descuidados para influir en aquellos a quienes se educa más cuidadosamente. De esta manera, antes que los padres observadores del sábado sepan lo que está sucediendo, sus hijos habrán aprendido
las lecciones de la depravación y se habrán corrompido sus almas. La sensualidad ha apagado el deseo de santidad y ha agotado la prosperidad espiritual. ¿Ven ustedes la importancia de educar a los hijos en casa? Porque es en la escuela, dice, en las escuelas fiscales, en las escuelas del mundo, donde estos hijos, donde los niños aprenden las cosas que tienen que ver ahora con lo sensual, con el sexo ilícito. Oh, hermanos, cuán importante es la educación en casa. Cuán importante es el programa homeschooling, que los padres se esfuercen, se sacrifiquen por llevarlo adelante. Las escuelas ahora, hermanos, tristemente están arruinando a los muchachos, están arruinando a los hijos. Y alguien dice, se arruina el que quiere. Pues si es que el asunto es que así decimos, pero siempre se arruinan. Oh, hermanos, poner un hijo en las escuelas del mundo ahora es un peligro. Es como ponerlos en el fuego. Y yo sé que dar educación en casa representa mucho esfuerzo y sacrificio, porque representa que solo uno trabaje en la casa. Y representa tal vez que se viva un poco limitado económicamente por trabajar solo uno. Pero ¿sabes qué? Estás redimiendo a tus hijos. Los estás salvando. Y eso no se compra con dinero. Así que no importa que tengas pocos recursos, no importa que no te compres muchos vestidos, muchos zapatos, muchas cosas en la casa, pero estás salvando un alma ahí en tu casa. Así que estamos mirando, hermanos, cómo allá afuera, cómo las malas compañías, allí mismo en la escuela, corrompen las buenas costumbres. Por eso cuán importante es no quitar el dedo del renglón, hermanos, en esto de formar el carácter de nuestros hijos. Sigue diciendo, desde los años más tiernos es necesario entretejer en el carácter principios de absoluta integridad para que los jóvenes puedan alcanzar la norma más elevada de virilidad y femineidad. Por supuesto, dependiendo del sexo. Los jóvenes debieran considerar seriamente cuál ha de ser su propósito en la obra de la vida y poner el fundamento en tal forma que sus actos queden liberados de toda mancha de corrupción. Si han de mantenerse en un lugar donde han de tener influencia sobre los demás, deben tener confianza propia. Debemos aprender una lección ¿de quién? De Lirio. ¿Por qué debemos aprender una lección del Lirio? Aquí lo dice. Aunque estemos rodeados de influencias que podrían tender a corromper la moral o arruinar el alma, debemos rechazar la corrupción y ponernos donde las malas compañías no contaminen nuestro corazón. Individualmente los jóvenes debieran buscar la amistad de aquellos que están luchando para avanzar y ascender con paso firme. Pero me llama la atención que dice que aprendamos una lección de el lirio. Llama la atención que el lirio puede nacer entre los espinos. Pero el lirio no deja que los espinos lo ahoguen. El lino crece entre los espinos y destaca su hermosura entre los espinos. El lirio puede haber corrupción a los lados en otras plantas, pero él se mantiene con ese color hermoso, de manera, dijo el Señor, que ni siquiera Salomón se vistió tan hermoso como se visten los lirios. Pero quien los viste así, dice, es el Señor. Pero ellos se mantienen sin corrupción. Así que toca ahora, hermanos y hermanas, nosotros aprender del lirio y mantenernos en este mundo como el lirio. En medio de la corrupción, en medio de la juventud corrupta, en medio del pecado que prevalece, mantenernos hermosos como el lirio por la gracia de Dios. Examinad, dice, vuestro propio corazón, juzgad vuestra propia conducta, considerad qué clase de amistades estáis eligiendo,
¿Buscáis la amistad de los sabios o estáis dispuestos a elegir amigos mundanos, compañeros que no temen a Dios y que no obedecen el Evangelio? Si queréis tener, dice, amplitud de miras, pensamientos y aspiraciones nobles, elegid amistades que fortalezcan los principios rectos. Que el pensamiento y el propósito de cada acto fortalezca la seguridad de la vida futura con eterna felicidad. Pero miren ustedes, está en azul, hay que elegir amistades que fortalezcan los principios rectos. ¿Qué principio se echó a perder en la vida de Dina cuando se juntó con las muchachas del mundo? ¿Qué principio? Se echó a perder el principio de la pureza, pues ella perdió su pureza sexual, su pureza virginal. Echó a perder el principio de la pureza por tan solo querer estar con otras jóvenes del mundo. Y lo mismo pasa con los varones. Por eso es que los jóvenes deberían elegir como amistades a personas que compartan el mismo temor a Dios. Los jóvenes deberían buscar juntarse con otros jóvenes para orar, para estudiar la Biblia. Los jóvenes deberían hacer como David. ¿Qué hacía David? Vamos aquí al Salmo 119, versículo 63. Salmo 119, versículo 63. Vean lo que decía David. 119 es el Salmo, 119 y versículo 63. Mire lo que decía este siervo. Compañero soy yo, ¿de quiénes? De todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Esto es lo que todo joven debe anhelar. Los que aman a Dios encuentran sus amigos más queridos, ¿a dónde? En el pueblo de Dios. Los que aman a Dios no buscan sus amigos con los que no temen al Señor. No buscan sus amigos con los que violan los mandamientos. Los que aman a Dios son como David. Buscan sus amistades, buscan sus compañeros en aquellos que aman a Dios y guardan sus mandamientos. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que es similar, ¿qué cosa? Se atrae y se conoce la gente por sus amistades. ¿Cómo tú te sientes cuando te encuentras por allá en algún lugar con alguien que te dice, yo soy adventista? ¿Cómo te sientes tú? Hay algo aquí que nos une, hay algo aquí que nos atrae. Hay alguien que conoce como yo. Y entonces se siente uno como identificado. Así, hermanos y hermanas, los jóvenes, los niños, los adultos, debemos buscar tener como compañeros a aquellos que aman a Dios y guardan los mandamientos. Nuestros mejores amigos deberían de estar aquí, en el pueblo de Dios. Los jóvenes deberían tener en cuenta esto. Dice, los jóvenes desean compañerismo. Y en la misma proporción a la intensidad con que prodiguen sus sentimientos y afectos a aquellos con quienes se relacionan, será el poder de esos amigos para convertirse en una bendición o una maldición para ellos. Por eso dice, tenga cuidado, ¿quiénes? Los padres. Cuiden las influencias del asociarse con otros. El que anda con los sabios, sabio será, mas el que anda con los necios, ¿qué cosa? Será quebrantado, será arruinado. Los jóvenes tendrán relaciones y sentirán su influencia. La cera no retiene más la imagen del sello de lo que lo hace la mente con las impresiones producidas por la relación y asociación con otros. La influencia es a menudo silenciosa e inadvertida y sin embargo fuerte y duradera. Si eliges como compañeros a hombres y mujeres buenos y sabios, te estarás encaminando para llegar a ser sano en pensamientos e ideas y correcto en los principios. Y estas amistades
tienen el más elevado valor en la formación del carácter. Se tenderá una cadena de influencias para el bien a tu alrededor que el maligno no podrá romper con sus engaños seductores. Pero escojan los jóvenes la influencia de personas, de normas y prácticas bajas y relaciónense con ellos. ¿Y qué va a pasar? Se contaminarán. Influencias silenciosas e inadvertidas entretejen sus sentimientos en sus vidas, llegan a formar parte de su misma existencia y caminan en el mismo borde del precipicio sin darse cuenta del peligro. Aprenden a amar las palabras de los aduladores, las palabras melosas de los engañadores, y estarán intranquilos, incómodos e infelices a menos que se sientan elevados al pináculo de las lisonjas de alguien. El único curso de acción seguro para los jóvenes es relacionarse con los puros, con los santos, y así las tendencias naturales hacia el mal serán mantenidas en jaque. En Lugares Celestiales, página 174. Llama la atención que a veces, cuando se presentan estos temas, pues como que no agradan. Y yo he observado que los jóvenes se pegan el levantón y se van. Siempre he mirado, cuando estoy tratando temas, no aguantan y salen y se van. O se van para sus carros o para el baño, pero no aguantan la palabra. Por eso cuando a mí me dicen, predique un tema para jóvenes, yo les digo, piensen bien lo que me están pidiendo. ¿Qué quieren? Porque yo les voy a venir a decir la verdad. Y se la voy a decir a la ley y al testimonio. Y la verdad que les estoy diciendo ahora es, tengan cuidado con los amigos que escogen. Tengan cuidado con los amigos que están frecuentando. Porque esos los están enfriando, los están arruinando, esos los han hecho, tal vez como puedan estar ahora un poco allí indiferentes. Tengan cuidado. Y si alguien dice, ese tema no es para jóvenes, pues yo no sé cuáles son los temas de jóvenes. Pero este es un tema para jóvenes. Textos bíblicos, citas del don profético, enfocadas a la juventud, basada en la experiencia de una muchacha que por no haber elegido bien sus amistades, tristemente terminó violada. Pero me quedo de toda esta cita con esta frase: tenga cuidado los padres. Me quedo con esa cita, con esa frase: tengan cuidado los padres. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál fue el papel que jugaron Jacob y Lea en esta situación que le pasó a Dina? ¿Tuvieron ellos como padres algún grado de responsabilidad para que esta muchacha terminara en esa condición? ¿Por qué Dina salía sola a ver a sus amigas? Es que los padres de ella se cansaron de ser rígidos, se cansaron de parecer cuadrados, raros, y comenzaron por ahí, hermanos, a relajar. Oh, hermanos, es que Dina era rebelde y desobediente a sus padres. Muchas cosas vienen a la mente, pero dice el don de profecía: tengan cuidado los padres. Esta es la advertencia. Pero deberían los hijos cooperar con los padres en lo que estos les dicen. Deberían los hijos, cuando los padres dicen no, obedecer. ¿Qué pasó con Dina? ¿Jacob y Lea habían hecho su trabajo? ¿O es que simplemente Dina era una rebelde y no le importó el consejo de sus padres? Imaginémonos el siguiente cuadro. Un padre no permite que su hija salga con su novio sola. Y siempre le dice, sí, pero te vas a llevar a tus hermanos. Y ella dice, ay papá, pero que no confíes en mí. Si no vamos a hacer nada malo. Y sin duda la joven ama al Señor. La joven ama al Señor y tiene las mejores intenciones. Pero el padre, que es sabio, le dice, sí, confío en ti, pero de todas maneras lleva a tus hermanos. Ah, hermanos y hermanas,
está buscando ese padre? Que la pureza del carácter de esa muchacha no se vaya a contaminar. ¿Qué está buscando ese padre? Que sexualmente no se vaya a depravar, que no caiga en la fornicación. El padre sabe que es una linda niña, el padre sabe que es sincera, el padre sabe que es temerosa de Dios, pero el padre precavido dice, pero de todas maneras lleve a sus hermanos. Mis hermanos, el corazón de nuestros hijos, ellos creen que lo conocen, pero no lo conocen. ¿Acaso no dice la Escritura que engañoso es el corazón? Mire lo que dice Proverbios. Vamos aquí a Proverbios capítulo 28, versículo 26. Proverbios 28, versículo 26. Dice, el que confía en su propio corazón, ¿qué cosa es? Necio. Mas el que camina en sabiduría, ¿será qué cosa? Librado. Así que si tú dices, no confías en mí, papá, no confías en mí. Ese que dice, no confías en mí, es porque se siente bien confiado de que no va a pasar nada malo. Pero dice la Escritura, el que confía en su propio corazón es necio. Mis hermanos, el necio confía en su propio corazón, es decir, en sus propios planes y pensamientos, en su propia fuerza, porque él piensa que él está preparado para cualquier tentación. El otro día, les voy a decir esto para que vean cómo Satanás. Ven ustedes que estos teléfonos, lo que uno habla se lo oyen. Estos teléfonos, todo lo que uno habla y se lo oyen. El otro día yo le dije a mi esposa, a mí el diablo no me va a tocar con la pornografía, le dije. Porque por ese lado a mí el diablo no me va a llegar porque no me atrae. Hermanos, después que lo dije me apareció allí. Y yo dije, ¿qué semejante diablo? Y mi esposa ya se me quedó viendo así como con desconfianza. Y yo dije, ¿qué? Este diablo cochino, dije yo, ¿cómo puede tirarme algo después que yo dije eso? De ahí yo dije, estos le oyen a uno todo lo que habla. Uno dice que tiene privacidad. Desde el momento que te compraste un smartphone ya no hay privacidad. Mis hermanos, uno no debe de creerse que conmigo el diablo no puede. El diablo es diablo. Y si no estamos con el Señor, nos va a tumbar. Anda como león, ¿qué cosa? Así, mire, queriendo meterle las garras y comérselo. Así anda. No hay que confiar en nuestro propio corazón. En cambio, hermanos, hay que andar en sabiduría. Es decir, andar por las sendas de la prudencia. Dice que será librado. ¿Librado de qué? Librado del daño que le sobreviene a aquel que confía en sus propios juicios y que no se deja aconsejar por quienes saben más que él. Y de seguro, hermanos, vienen a la mente cuando esta muchacha, esta hija dice, no confías en mí. Sin duda vienen a la mente otros consejos que al padre lo hacen que razone con su hija. Y es este que está en Proverbios 22. Proverbios 22, versículo 3. Dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado ve el mal y ¿qué cosa? Y se esconde. Oh, hermanos y hermanas, este pasaje lo que nos dice es que el avisado es uno y los simples son varios. ¿Qué queremos ser nosotros? Ser el avisado. Es decir, no ser
de los que son simples. Los simples abundan. El avisado, hasta en singular lo pone el proverbista, porque es bien escaso el avisado. ¿Quién es el avisado? Es el prudente, que prevé el mal antes que llega y se apresta a evitarlo. Al ver cómo se va formando la tormenta, el avisado, corre a esconderse ¿en quién? En el Señor. Corre a esconderse en Dios. En cambio el simple, ese pasa adelante y hace que tristemente venga el peligro y pague las consecuencias. Dice que el versículo, a ver, ¿cuál es el versículo que le dije? 23. 20. Aquí está el 3, estaba aquí. Dice, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Saben que también otras Biblias han traducido? El simple pasa y paga la multa. Es decir, paga las consecuencias. Oh, hermanos y hermanas, todos estos consejos deberíamos los padres estudiarlos con los hijos en la casa. Deberíamos de hacer cultos familiares, donde nosotros estudiemos allí con nuestros hijos estos proverbios. Deberíamos, hermanos, hacer motivo de estudio con los hijos estos proverbios, y verán cómo van a aprender mucho. El don de profecía, hermanos y hermanas, nos habla a nosotros mucho sobre esto. ¿Por qué? Porque hay un descuido. Hay un descuido en el cual hemos caído como padres. A ver, ¿cuántos todavía siguen haciendo el culto familiar? Levanten la mano. Miren, solamente hay unos poquitos. Hay unos poquitos avisados aquí. Hermanos, el culto familiar es algo que se ha dejado de hacer. Y por eso es que el enemigo ha entrado en nuestros hogares y ha puesto zozobra y ha entrado en la mente de los hijos. Dina, mis hermanos, en algún momento, allí con Jacob, las cosas se descuidaron. En algún momento, Jacob se relajó con las normas y tristemente cosechó eso de ver a su hija violada sexualmente. ¿Por qué Jacob dejó a Dina sola? ¿Por qué la dejó salir? Por eso dice, tengan cuidado los padres. Dice el don de profecía de este peligro que los padres cometemos. Padres y madres, ¿comprendéis la importancia de la responsabilidad que reposa sobre vosotros? ¿Permitís que vuestros niños se asocien con otros niños sin estar presentes para saber qué clase de educación están recibiendo? No les permitáis estar solos con otros niños. Aquí dice, hay una prueba y una elección para vosotros. Correr el riesgo de ofender a vuestros vecinos enviando a sus hijos de vuelta a sus hogares, o complacerlos y permitirles que duerman con vuestros hijos y exponerlos así a ser instruidos en ese conocimiento que será una maldición durante toda la vida para ellos. No es fácil, hermanos. No es fácil cuando esa hermana que es bien amiga contigo te dice, mis niños quieren dormir en tu casa ahora. No es fácil. Porque tú dices, no, yo sí confío en ella y está bien que se vengan a dormir aquí. Pero según esta cita del don de profecía, dice que es mejor correr el riesgo de ofender a los vecinos enviándole a sus hijos de vuelta a su casita. Es mejor decirle, mira, para protección tuya y mía, que después no digamos de que mis hijos aprendieron de los tuyos o los tuyos de los míos, mejor que cada uno duerma en su casa. Estos son consejos sabios. Padres, dice, les toca a ustedes entender y practicar estos consejos. Sigue diciendo, los que están a cargo de la propiedad de Dios. ¿Quiénes son los que están a cargo de la propiedad de Dios? Los padres. Los que están a cargo de la propiedad de Dios en las almas y cuerpos formados a su imagen deberían erigir barreras contra la complacencia sensual de este siglo,
que está arruinando física y moralmente la salud de miles. Si muchos de los crímenes de este tiempo se rastrearan hasta encontrar su verdadera causa, se vería que son imputables a la ignorancia de padres y madres que son indiferentes a este tema. Si los investigadores, los del FBI, todas las agencias, ¿verdad?, de investigación, fueran a la raíz de dónde brotó ese delincuente, de dónde brotó esa delincuencia, llegarían allá a donde los padres. Hay quienes dirán: oh, usted no necesita ser tan minucioso. Un poco de flirteo no es dañino ni causará mal alguno. Y el corazón carnal invita a la tentación, y el sancionamiento práctico de la complacencia termina en pecado. Esta es una norma baja de moralidad que no alcanza la alta norma de la ley de Dios. Oh, mis hermanos, cuánto nosotros debemos evitar las tragedias morales de nuestros hijos. Y aquí yo quisiera poner mis barbas en remojo por lo que voy a decir. Yo tengo nietos, tengo un nietecito, tengo una nietecita, van a una escuela adventista. Yo observo la conducta, yo miro los cambios y yo digo: wow, no les estoy dedicando el tiempo. Sé que eso le corresponde a sus padres, pero mientras yo viva siento esa carga, ese peso. El otro día le hablé a mi nieto, le digo a mi hija: pásamelo. Y le dije que quería orar con él, lo sorprendí. Quiero orar contigo, le dije, por teléfono, y oré por él. Dije: ya que no estoy cerca, por lo menos oro por él, y allí lo pongo en las manos de Dios. Pero hermanos, hay un riesgo terrible. Y a veces nosotros cometemos un error, y es este. Entiendo yo que hoy en día está de moda cambiar de sexo, y de repente las muchachitas dicen que les gustan las niñas y los muchachitos que les gustan los niños, porque como es la moda, está como Sodoma y Gomorra este mundo. Entonces entiendo a veces que los padres por ahí les preocupe de querer despertar bien pronto si el niño o la niña qué es lo que le gusta. Y de repente se ponen hasta en bromas, a tempranita edad, a decirle en forma de broma de que el fulanito contigo, yo sé que te gusta, y por ahí muy temprano despertándole a ese niño, a esa niña, ese interés por el sexo opuesto. Deberíamos nosotros orar, hermanos, orar porque a nuestros hijos se les despierte eso cuando les llegue la edad, pero no porque nosotros en forma de broma los estemos induciendo. Y a veces caemos en ese error. Es más, a veces hasta avalamos que a tempranita edad ya anden agarrados de la mano. Miren, aquí venía un miembro de la iglesia de los menonitas. Ese venía siguiéndome hace muchos años por la radio y me dijo: quiero ir a su iglesia. Con los menonitas, dijo, las cosas andan bien derechas, pero como yo lo oigo a usted cómo habla, se me hace que su iglesia es derecha, dijo. Así que vino para acá. Y ese hombre, no debería de hacer eso la gente, porque deberían de venir a ver a Cristo, pero es bien difícil no ver las otras cosas. Y ese hombre me dijo un día: y aquel muchachito con aquella muchachita, ¿ya se pidieron la mano para casarse? No, le digo. ¿Y por qué entonces le echa el brazo? Me dice. Y la tiene abrazada, oyendo la palabra de Dios. Si no hay compromiso serio de que se va a terminar casando con ella, ¿por qué le echa el brazo? Y yo dije: sí, tiene razón. Es que hemos relajado tanto las normas que nos parece normal. Hay una parejita aquí que yo, de verdad, yo la felicito. ¿Dónde estás? Tu hija. Porque yo no veo que anden ellos allí, aquí en la iglesia, agarrados de la mano. Ya se saben que son novios, todos sabemos que son novios. Pero yo la veo a ella que respeta. Te felicito, hija, y así sé siempre. Cuida tu imagen. Yo no digo que no le agarra la mano en otro lado, pero aquí respetan.
Hermanos, ¿por qué tienen los muchachitos con las muchachitas tan temprano andar agarraditos de las manos y luciéndose aquí entre los hermanos cuando ni edad tienen? Yo creo que ni lavarse los dientes pueden. Y andan agarraditos de la mano y andan diciendo que es su novia y no tienen ni la edad. Y los padres avalando eso, lo miran y no dicen nada. Los padres deberían de decirle: usted no le puede agarrar la mano. Número uno, no tiene la edad. Y número dos, ni compromiso serio tiene con ella. ¿Para qué ande haciendo eso? Pero en la iglesia se volvió una mundanalidad que ya no hay respeto. Y por eso es que pronto violan la ley de Dios, caen en fornicación. Y luego, hermanos y hermanas, ya no siguió la relación. ¿Y cómo quedó la muchacha? Hay que cuidar esa imagen, ese testimonio, ese carácter. Yo le digo aquí a los muchachitos y muchachitas: si los miro agarrados de la mano aquí y no tienen ni la edad, les voy a preguntar: ¿ya le pediste permiso a tu papá o a la mamá de ella para andar agarrado de la mano? Y si me dice que sí, voy a ir con los papás, porque usted le ha dado permiso a tan temprana edad de andar en esos compromisos hacia su hijo y a su hija. ¿Por qué? Es que no ha entendido. Hermanos, estamos estudiando por qué razón ocurren las desgracias, por qué las caídas, por qué el fracaso. Pero nosotros seamos inteligentes. La próxima vez que un hermano, usted lo oiga, que bromeando le dice a una muchachita de la iglesia, a un muchachito: mira la fulanita, reprenda a ese hermano, repréndalo, porque ese hermano, el diablo lo está usando para inducir pronto a ese jovencito, a esa jovencita, a que ponga la mirada en algo que no debe. Ya llegará, pero será porque Dios lo está guiando. Ya llegará el momento, pero no porque sea inducido. Hermanos, la tragedia de Dina, qué triste, trajo otras tragedias. Porque si seguimos leyendo desde el verso 4, ¿qué es lo que pasó después de eso? Bueno, yo no voy a leerlo todo porque ya, miren, ya va a ser la 1. Pero ¿qué sucedió? Llegó Amor, el papá de Siquén, donde Jacob, y le dice: mira, resultó que este muchacho se ha enamorado de tu hija, así que dámela para que sea la mujer de él. Y Jacob, ¿cómo se quedó cuando escuchó eso? Y cuando escuchó que ya la tenía en la casa, que ya se había acostado con ella, ¿cómo se quedó el padre, hermanos? Se quedó callado. Pero en eso venía la pandilla de hijos que tenía, y estos escucharon. ¿Cómo? ¿El honor de la familia ha sido manchado? En aquella cultura, que te violaran una hermana era más terrible que la mujer le fuera infiel a alguien. Y entonces, cuando están oyendo la propuesta de Amor, que dice: miren, si nos la dan y se casa con mi hijo, aquí la cosa va a funcionar, porque ustedes van a poder echar mano de nuestras tierras, van a poder hacer negocio, les va a ir bien económicamente y va a funcionar. Pero eso va en contra del plan de Dios, porque eso es mezclar el linaje santo con el profano. Esa es una trampa del diablo para que el plan de Dios no se lleve a cabo. Y entonces los hijos estos están escuchando y le dicen, ya están que le hierve la sangre por dentro, y dicen: está bien, solo con una condición: que todos ustedes se hagan una operación en el pene y que se circunciden, y entonces ahí van a ser parte del pueblo de Dios. Porque todos los que somos del pueblo de Dios nos hemos circuncidado de nuestro órgano. Así que, ¿qué les parece? ¿Y qué dijo el hombre? Que está bien. Está bien. Pero, hermanos y hermanas, ¿qué estaban haciendo estos muchachos? Mintiendo y al mismo tiempo siendo hipócritas, porque ellos saben de que tienen un plan malévolo. Y es cuando después de 3 días de hacerse la operación, estos hombres no aguanten el dolor, ellos van a ir con las espadas y los van a matar a todos. Y efectivamente, así sucedió.
Allá llegó Amor, reunió a todos los hombres de su pueblo y les dijo: miren, vamos a hacer una alianza aquí con estos israelitas, nos va a ir bien, nosotros vamos a agarrar sus hijas, ellos van a agarrar nuestras hijas y nos va a ir bien económicamente porque nos vamos a quedar con sus ganados. Y dijeron los otros: está bien, buen plan, así que nos operen a todos. Oh, hermanos, 2 nada más de la pandilla de hijos que tenía, 2 nada más, Simeón y Leví. A los 3 días, cuando ellos sabían que el dolor era más terrible de la operación, agarraron sus espadas y dijeron: vamos a darles muerte a todos estos. Y 2 hombres mataron a todos y dejaron a un montón de mujeres viudas y un montón de niños huérfanos, y los agarraron y se los llevaron como esclavos. Eso fue desagradable delante de Dios. Mataron a Amor, mataron a Siquén y liberaron a Dina. Pero hermanos, una matanza terrible. Utilizaron las cosas sagradas, utilizaron el sello santo de la circuncisión, que es el vínculo que te declaraba hijo del pueblo de Dios. Utilizaron eso para satisfacer su deseo de venganza. Hipocresía y mentira y asesinato. El carácter de ellos se degradó tan solo porque Dina, hermanos y hermanas, no quiso seguir los consejos de Dios. El libertinaje de Dina terminó en seducción y la seducción terminó en muerte. De manera que Jacob, cuando mira eso, le duele tanto en su corazón, le preocupa y le dice a sus hijos: ustedes hoy sí que me han avergonzado. Hoy van a venir las demás tribus aquí, se van a dar cuenta de la barbaridad que han cometido, van a venir todas las tribus contra nosotros y esto va a ser un caos. Muy preocupado Jacob. Y los muchachos dijeron: ¿y qué? ¿Tenían que tratar a nuestra hermana como una ramera? Pareciera como que los muchachos cuidaban más a la hija que el padre. No fue fácil, la familia entró en crisis. La familia estaba ahora en un riesgo de ser exterminada por las demás tribus. De manera que Jacob tiene que hacer una reforma en el hogar. Y mira el capítulo 35 de Génesis lo que hace. Génesis 35, versos 1 al 4. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Oh, hermanos, aquí paremos porque merece hacer un comentario. Qué hermoso es que Dios se aparezca en tu vida en los momentos que estás abatido, en los momentos de aflicción. ¿Cómo se sintió Jacob cuando estaba en esa situación difícil, donde una hija violada, hijos asesinos, el riesgo de que vinieran las demás tribus a exterminarlos a ellos? ¿Cómo se sintió Jacob cuando dice que Dios le habló y le dijo: levántate? ¿Cómo se sintió? Como alguien que está todavía siendo protegido por Dios. Dios no lo ha abandonado. Dios sabe la angustia que está. Dios sabe que está cosechando los resultados de la siembra, del descuido como padre. Dios lo sabe, pero no lo deja. Le habla y le dice: levántate, vete a Betel, allí ve, construye un altar. Y entonces mire lo que hace, versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Cómo se llama esto, hermanos? Se llama reforma. Vamos a reformar aquí nuestra vida. Estamos mal como familia. Empecemos. Entreguen los dioses ajenos que tienen. Entreguen sus ídolos. Límpiense porque están sucios. Y muden sus vestidos, porque vamos a ir a presentarnos delante de Dios. Todo tiene que cambiar, por fuera y por dentro, para presentarnos delante de Dios. Y entonces dice el verso 3: y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado.
Y vean ustedes cómo respondieron los hijos. Así, dice, dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Hermanos y hermanas, todos en la casa, todos en la familia se desprendieron de su idolatría, apartaron todo lo que los había contaminado y se consagraron a Dios. El hombre, el padre dijo: tengo que hacer una reforma en mi casa. Esto es un desastre. Mis hijos asesinos, mis hijos realmente están todos mal. Yo he fallado como padre, pero hoy, dice él, quiero hacer una reforma. Hermanos y hermanas, miren lo que dice la mensajera del Señor. Mientras Jacob, dice, reseñaba cuán maravillosamente Dios había procedido con él, se enterneció su propio corazón, y sus hijos también fueron conmovidos por un poder subyugador. Había tomado la medida más eficaz para prepararlos a fin de que se unieran con él en la adoración de Dios cuando llegaran a Betel. Jacob se humilló y requirió que su familia se humillara y que dejara todos sus atavíos, porque debía hacer una expiación por sus pecados, ofreciendo un sacrificio a Dios para que él pudiera suplicar por ellos y no dejar que fueran destruidos por otras naciones. Dios aceptó los esfuerzos de Jacob para eliminar el mal de su familia, y se le apareció y lo bendijo y renovó la promesa que le había hecho, porque su temor estaba delante de él. Esto es lo que necesitamos, padres y madres. Esto es lo que necesitamos. Reformar, enderezar, arreglar. Necesitamos, hermanos, hacer una evaluación, cómo están marchando las cosas en el hogar, y hacer una decisión como la de Jacob. Humillémonos todos delante de nuestro Dios. Yo les pregunto, hermanos, ¿será que nosotros también podemos hacer una reforma? Segunda Corintios, vamos a 2 Corintios 6, versículo 17 al 18. Vean ustedes cómo la Escritura habla acá. 2 Corintios capítulo 6, versículos 17 y 18. Dice: por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿En qué va a consistir la reforma? En salir de en medio. Hay que ver dónde estamos. Hay que ver dónde están los hijos. Hay que ver dónde estamos nosotros como padres. Y si estamos metidos en Babilonia, salgamos. Los padres y las madres debemos todos volver a caer de rodillas clamando por nuestros hijos. No solo en la noche cuando nos vamos a acostar. El tiempo que se ocupa en las redes, hay que ocuparlo orando por nuestros hijos. Hay que ocuparlo hablándole a nuestros hijos. Hay que ocuparlo juntándolos. Hay que ponerse de acuerdo y decirles a qué horas nos podemos juntar esta noche para orar juntos antes de acostarnos, leer un texto bíblico. Hay que volver, hermanos, a la reforma en el hogar. Hay que salir de en medio de la corrupción que prevalece, de en medio de la impiedad, de en medio del pecado. Hay que salir. A los que salgan, dice Dios, serán mi pueblo. Serán mi pueblo y yo seré el Dios de ese pueblo. Oh, mis hermanos, dice el don de profecía, quemen los libros de magia hasta el último de ellos. Quemen todo, sí, consúmanlos. No sean que toleren una conexión entre vosotros y los poderes de las tinieblas. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Esto es lo que deberíamos querer hacer. Debemos inclinarnos en reverencia al Dios del cielo. Pero me llama la atención que diga, quemen los libros de magia, quemen hasta el último de ellos, consúmanlo, no sea que toleren una conexión entre ustedes y los poderes de las tinieblas. En los días de Elena White eran libros de magia. En los días de los Efesios eran libros de magia. Pero en estos días, ¿qué es?
Oh, mis hermanos, las redes sociales, el mal uso del celular, que nos hemos vuelto adictos a él. Oh, mis hermanos, dice, no toleréis, no sea que toleréis una conexión entre vosotros y los poderes de las tinieblas. ¿Qué conexiones, hermanos? ¿Qué conexiones entre nosotros y los poderes de las tinieblas estamos tolerando? ¿Qué conexiones? ¿Qué es lo que estoy mirando en el teléfono? ¿Cuánto tiempo me la paso mirando eso? ¿Cómo me está cambiando eso? ¿Cómo me ha cambiado en el carácter? Agarro la Biblia y me da sueño. Vamos a la iglesia y me parece aburrido. Los sermones del pastor enamorado tan largos no los puedo tolerar. Pero sí tolero pasar en el TikTok y en el YouTube 3 horas, 4 horas, o en los videojuegos, y ahí no siento ni aburrimiento ni nada. Oh, ¿cuáles son las conexiones con los poderes de las tinieblas que me están gobernando? ¿Cuáles son las conexiones con los poderes de las tinieblas que me tienen de esta manera? Dice la sierva del Señor, quemen, consuman eso, desháganse. Oh, mis hermanos, yo creo que esta mañana este mensaje no se puede terminar sin leer Josué 24, 14 al 15. Vamos a leerlo. Josué 24, 14 al 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto es, hermanos, lo que hay que hacer. Escogeos. La orden del Señor, hermanos, es que le sirvamos a Él. Pero cuando dice escogeos, no elimina la posibilidad de que tú quieras o no quieras. Cualquier servicio, hermanos, que le hagamos a Dios debe ser voluntario. Dios pone ante los hombres la vida y la muerte y los insta a escoger la vida, pero no interfiere cuando eligen lo contrario, ni tampoco los protege de los resultados naturales. Yo y mi casa. Oh, hermanos y hermanas, los que tenemos el privilegio de ser padres, debemos decir esta mañana, yo y mis hijos, yo y mi familia, yo y mi casa, vamos a servir a Dios, porque hemos estado muy alejados y estamos sirviendo a aquel que no es Dios. Yo y mi casa. Oh, mis hermanos, Josué resolvió que él con su familia servirían al Señor a pesar de que otros no lo quisieran hacer. Algunas veces la elección de servir a Dios se convierte como en un acto raro, porque la mayoría escoge lo contrario. Pero la Escritura dice, no seguirás a los muchos para hacer el mal. No seguirás a los muchos para hacer el mal. Así que, hermanos y hermanas, aunque los que van para el cielo son pocos, unámonos con esos pocos. Aunque los que van para el cielo no son la mayoría, pero esos son con quienes nosotros debemos juntarnos. Josué había sido un fiel servidor de Dios durante toda su vida y estaba resuelto a mantenerse así hasta el fin. Pero en este discurso, que es su último, insta al pueblo para que siga su ejemplo de consagración y que no claudiquen entre dos pensamientos
Y Él se pone como ejemplo para que el pueblo se anime. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quién quisiera esta mañana, al igual que Josué, hacer una determinación de que usted y su familia van a reformar las cosas que pueden estar mal y que se van a consagrar para que la bendición caiga sobre ustedes? ¿Hay alguien que quiera venir aquí adelante? Padres, ¿quieren venir con sus hijos aquí adelante? Padres, ¿por qué no vienen con sus hijos y se consagran aquí delante del Señor? ¿Quién quiere hoy, como Jacob y su familia, venir aquí adelante y decirle: Señor, aquí están los hijos que me diste, aquí estoy yo como esposo, aquí estoy yo como esposa, aquí estoy yo como padre y como madre, aquí estoy entregándome, Señor? Yo quiero ahora reformar mi hogar. Yo quiero hoy hacer un compromiso de consagrarme, de entregarme. ¿Quién quiere, hermanos? ¿Quién quiere? Esta es la invitación del Señor. ¿Quieres tú que el Señor bendiga tu vida, que bendiga a tus hijos, que bendiga a ti como familia? Solo va a ocurrir si hay una decisión. Este es el momento. No hay otro. Las familias se están corrompiendo, las familias están hundidas en el pecado, las familias se están apartando de Dios, y tú debes hacer tu decisión ahora con tu familia, al igual que Josué, de servir a Jehová siempre. Vamos a arrodillarnos para orar. Oh Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, reconocemos que como Jacob, también nuestra familia no están marchando las cosas bien. Reconocemos, Señor, de que ha entrado en nuestra familia un espíritu de mundanalidad, de rebelión, de indiferencia. Reconocemos, Padre, que hay una contaminación visual, mental, en nuestra familia. Oh Padre, en esta hora, nosotros reconocemos que necesitamos hacer una reforma. Y por eso aquí nos hemos venido a arrodillar delante de ti para pedirte ayuda. Para pedirte, Señor, que nos ayudes como padres a ser ese ejemplo siempre para nuestros hijos. Que nos ayudes, Señor, como madre que es la hermana, como padre que es el hermano, que nos ayude, Señor, a ser un modelo para ellos, un modelo de temor al Señor, un modelo de consagración. Por favor, Padre, te ruego en esta hora que nos ayudes, que nos des sabiduría, que nos des tacto, que nos ayudes para ponernos delante de ellos, para que ellos vayan detrás de nosotros. Padre, por favor, en estos momentos te suplico por nuestros hijos, por la decadencia en que han caído, por la frialdad en la que han caído, por la falta de interés, Señor, que tienen. Te rogamos por ellos, para que antes que sea demasiado tarde, tú pongas un despertar en ellos. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo no los deje, que día y noche toque sus corazones, que día y noche hable a sus mentes. Padre, te rogamos porque nuestros hijos finalmente sean salvados por tu gracia. Oh Dios, te rogamos que salves a nuestra familia, y al consagrarnos hoy, oh Señor, suplicamos tu ayuda para que al hacer esta reforma nuevamente disfrutemos de tu bendición. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Después de haber escuchado la palabra de Dios, amonestándolos a dejar todo lo malo que tenemos en nuestras vidas, en nuestros hogares, les invito a ponerse de pie y buscar en nuestros signarios el himno 411, puestos de pie. Más
¿Cuántos quieren esa santidad? El Señor quiere, hermanos, que su pueblo sea santo, cada día santo, porque si santidad dice qué cosa, nadie lo verá. Necesitamos que nuestras familias, hermanos, nos santifiquemos más. Santifiquémonos con nuestros hijos, hermanos, para que podamos ver al Señor. Que el Señor nos dé pureza, pureza de la mirada, pureza del habla, pureza del pensamiento. El Señor hace posible esas cosas cuando uno se consagra a Él. Vamos a rodearnos otra vez. Amado Dios y Padre, como el himno lo dice, más santidad dame. Padre, la necesitamos. Necesitamos, Señor, tener pensamientos santos, miradas santas, palabras santas, actos de santidad. Necesitamos, Señor, pureza. Oh Dios, en esta hora te pedimos que esta palabra no vuelva a ti vacía y que haga la obra que tú quieres en nuestros corazones. Que salgamos de aquí decididos a santificarnos más como familia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.